Los fondos europeos son claves para que muchos proyectos de todo tipo avancen y se hagan realidad, incluyendo el ferrocarril. Sin embargo, estos días hemos tenido noticias poco alentadoras que afectan a muchas zonas del país y que te cuento en este vídeo. Han sido días importantes en los quehaceres desde la capital europea, donde se ha decidido el importante calendario para esos proyectos prioritarios en infraestructuras, con 3 décadas a repartir en función de la relevancia que se le ha asignado. Dicho de forma muy simplificada, los más prioritarios a acabarse antes de que termine esta década, los medios a construir entre 2031 y 2040 y los que digamos pueden esperar más a los ojos de Bruselas a concluir entre 2041 y el 2050. Y ahí es donde han llegado noticias que, aunque se veían venir, han supuesto un duro golpe para muchas aspiraciones. Vamos a empezar por la Ruta de la Plata, a la cual hemos dedicado varios vídeos e incluso una entrevista. Un corredor que poco a poco ha ido ganando relevancia y presencia, pero que desde la Comisión Europea se ha relegado al tercer lugar, es decir, a terminarse con el horizonte máximo de 2050. Un revés muy importante teniendo en cuenta que los fondos europeos serían determinantes para sacarse adelante, todo a pesar del carácter estratégico que podría tener, especialmente si se incluyera en el corredor atlántico. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta decisión ha tenido lugar por falta de interés del gobierno español, que finalmente no ha peleado por tratar de incluirlo en el nivel intermedio y acometerse antes del 2040, algo que aún podría cambiar en un futuro, pero que retrasa muchísimo las aspiraciones. Tal es así que desde los diversos estamentos que promueven su impulso, incluida la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata, a los cuales estuvimos en el canal recientemente, han culpado de dicho retraso al gobierno por su falta de pelea o interés en defenderlo. De esta forma, la recuperación del tren Ruta de la Plata, concretamente la construcción del tramo Plasencia-Astorga por Salamanca, ha recibido un revés en la misma semana donde salía adelante el ya anunciado estudio de viabilidad que durará 2 años y que, curiosamente, escasos días después, lograba un respaldo total de diputados de la zona occidental del país para ser impulsado, algo tardío viendo lo ocurrido en la capital europea. La razón que se ha argumentado desde el Gobierno y el Ministerio de Transportes es que el inexcusable respeto a la metodología de la TEN-T impedía incluir el tramo Plasencia-Astorga en la red básica ampliada del mapa ferroviario europeo, un proyecto que solo supone una de las 18 enmiendas que han sido descartadas. Entre ellas destacan la conexión Granada-Motril, agilizar la conexión Sevilla-Huelva-Faro, que también se relega al 2040, y el enlace Vigo-Oporto para el 2030, que finalmente se demorará una década más. Obras muy sensibles y, curiosamente, en 2 de los casos, que supondrían una mejor unión entre España y Portugal, chocando por tanto frontalmente con las tan manidas mejoras entre países que promueve la propia Unión Europea. Otro proyecto que se congela es la esperada unión, además por alta velocidad, entre Sevilla, Huelva y Faro, una conexión en su día cerrada y que ahora se reclama cada día con más fuerza en la zona, con una ciudad Huelva que ve cómo pasan los años sin apenas avances en su conexión con la capital andaluza y por extensión con el resto del país. Curiosamente, casi a la par de este jarro de agua fría, se celebró un encuentro entre entidades de las 3 ciudades para hacer frente común y reclamar con más fuerza que salga adelante y lo antes posible esta línea. La tercera gran decepción fue una conexión que sorprende se relegue más allá del 2030, la conexión Vigo-Norte de Portugal, sorprendentemente por su relevancia, pero también porque los planes de Portugal son acabar su trazado de alta velocidad hasta la frontera con Galicia en torno al 2030, y no han sido pocas las veces que le han pedido al gobierno español celeridad en sacar adelante su tramo entre la frontera y Vigo, para comunicar toda la comunidad con el norte portugués. Una decisión que veremos qué consecuencias tiene, pero que complica mucho las cosas. El caso de la Granada-Motril ha ido logrando apoyos en los últimos meses. Si bien la gran complejidad de este proyecto, cifrado recientemente en más de 2.500 millones, lo aleja notablemente. Tal es así que sus impulsores han comparado su complejidad con la nueva variante de Pajares.
Comparación poco afortunada en todos los detalles, y más teniendo en cuenta que Motril solo tiene 59.000 habitantes y que su puerto, siendo importante, no lo es más que otros muchos del sur del país. Desde luego, un buen ramillete de decepciones que suponen un revés para muchas aspiraciones en el país y que veremos cómo evolucionan, pues nunca se sabe los cambios que podrían producirse en los próximos años y quizá se puedan acelerar muchas obras demasiado pendientes de dichos fondos europeos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.